bienvenidas a las últimas incorporaciones del público. Ya hemos superado la treintena y vamos a comenzar ya esta nueva sesión de UMA Editorial, del Servicio de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, que hace a través de los encuentros de ciencia estas ponencias y estas tertulias para acercar el conocimiento científico de los diferentes investigadores e investigadoras a toda la sociedad. Volvemos a apostar así por la divulgación científica de la mano de los investigadores y de las investigadoras de la Universidad de Málaga. Las tertulias científicas del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA presentan estudios que se realizan en nuestra universidad con un matiz más cercano y más ameno. Tradicionalmente, como sabéis, se venían desarrollando en el Molí Manús de Teatinos, pero la situación actual de la pandemia nos ha hecho adaptarnos a este nuevo formato virtual y ante todo quería darle las gracias por acompañarnos esta tarde y abrirnos este espacio en sus casas. El formato virtual no va a impedir el contacto. A través de esta plataforma podréis hacernos llegar todas vuestras preguntas y dudas para las profesoras Inés Moreno y Antonia Gutiérrez. Para ello contáis en la parte inferior con un chat en el que podéis dejar escritas vuestras dudas y al final de la charla se las trasladaremos a Inés y Antonia para que ellas vayan contestándolas. Recordad que es un encuentro de divulgación y que queremos resolver todas vuestras posibles dudas. Os animo a expresar vuestras ideas y emociones, para lo que tenéis también diferentes símbolos en la parte baja de la imagen junto al menú de ajustes. Al final del encuentro y ya a través de la plataforma del chat, os vamos a facilitar un enlace a una breve encuesta. Se trata de una encuesta de satisfacción que necesitamos para saber si os está gustando este tipo de actividades y poder seguir apostando por ella. Sin más, doy paso a Zaida Díaz Caviale, vicerrectora adjunta de investigación, que hoy nos va a presentar a nuestras dos ponentes. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, pues buenas tardes a todos. Seguimos con las charlas de UCiencia, que forma parte dentro del plan de divulgación de la Universidad de Málaga, que está a cargo del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Como has comentado tú, y también quiero insistir, pues que recordarle a todos los oyentes que el día 27 de noviembre pues será el Día de la Noche de los Investigadores, que este año vamos a tener un formato virtual debido a las circunstancias, y quiero pues animarles también a que ya vayan guardando el día para participar en todas las actividades que vamos a realizar. Para mí es un placer presentaros a las dos investigadoras, doctoras, que nos van a dar la clase de hoy, o la charla, la doctora Antonia Gutiérrez y la doctora Inés Moreno. Voy a empezar por la doctora Antonia Gutiérrez, que va a ser la primera en hablarnos en esta tertulia. Antonia es catedrática de universidad del Departamento de Biología Celular y es una reconocida investigadora en el campo del Alzheimer. Forma parte de dos de las redes a nivel nacional más importantes que tenemos, que son el IBIMA y sobre todo la red de Cibernet, que está acreditada por el Instituto Carlos III, y se encarga de todo lo que es el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Tiene numerosas publicaciones, es referente en una patología tan importante como es el Alzheimer, y además a mí me produce especial satisfacción darle la bienvenida a esta charla, porque participa siempre de manera muy activa en todos los procesos de divulgación que realiza la universidad. No solo en este tipo de charlas, sino de manera también muy importante, fomentando vocaciones científicas a las investigadoras más jóvenes que están en periodo de formación, y de hecho se encarga en los últimos años de organizar una serie de actividades con las mujeres y neurociencias. Muchísimas gracias, Antonia, como siempre, por tenernos aquí. Y en el caso de Inés Moreno, pues se acaba de incorporar nuevamente a la Universidad de Málaga, ha estado en un periodo postdoctoral y lleva muchos años en la Universidad de Texas, realizó su tesis doctoral con la doctora Antonia Gutiérrez y también es una reputada investigadora en todo lo que son procesos neurodegenerativos y en concreto con la enfermedad de Alzheimer. Y también participa también de manera muy importante en actividades divulgativas. No sé si estuvisteis alguno el otro día que tuvimos el Café Conciencia, pues la doctora Inés Moreno participó también de manera muy importante. Yo creo que es fundamental la labor que estáis haciendo a nivel de investigación y sobre todo la labor que estáis haciendo las dos a nivel de divulgación. De modo que sin más dilación quiero daros ya la palabra porque estamos todos pendientes de vuestras charlas de cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido.
Pues muchísimas gracias, Zaida, muchísimas gracias por tu presentación. Para mí ya sabes que es un placer enorme participar en estas actividades de divulgación. También quiero agradecer al Vicerrectorado de Investigación, al Servicio de Divulgación y Publicaciones de la Universidad, pues esta iniciativa que tiene y por invitarnos a formar parte de este acto de hoy. Inés y yo hemos compuesto esta charla pues, de forma que yo al inicio pues, hablaré de un poquito de envejecimiento cerebral y ella se va a encargar más de la parte de las medidas, digamos, más preventivas para evitar o intentar retrasar ese envejecimiento. Lo que os vamos a explicar ha formado parte de un artículo divulgativo que en agosto pues, publicamos conjuntamente en la revista The Conversation. Pues, tenéis un sitio donde poder acceder también a parte de esta información. Bueno, pues si yo digo que el cerebro humano es el órgano más complejo que hay en el organismo, no os extrañáis, ¿verdad? Es extremadamente complejo y a pesar de los avances científicos y tecnológicos pues, que en las últimas décadas o los últimos 100 años han tenido lugar en el mundo, pues sigue siendo, la verdad, todo un misterio. El cerebro es sumamente fascinante, sobre todo para los neurocientíficos que nos dedicamos a la tarea de desentrañar pues, su estructura y su función, ya que el cerebro es el que controla y regula todas las actividades del organismo, nos permite percibir el mundo externo, responder a los estímulos, no sé, movernos, hablar, comunicarnos, soñar, amar, emocionarnos, todas las actividades que os podáis imaginar, un sinfín de actividades que al fin y al cabo pues, nos hacen ser como somos y lo que somos. No somos otra cosa que nuestro propio cerebro. Estas actividades pues, son realizadas por las células nerviosas, denominadas neuronas, en las que contamos pues, aproximadamente unos 100.000 millones, de las cuales pues, hay una gran variedad enorme en el cerebro, variedades que se pueden dividir morfológica, funcionalmente y molecularmente. Y estas neuronas están interconectadas entre sí pues, por un número inmenso de contactos que se denominan sinapsis. Cada neurona puede tener una media de 10.000 o algunas incluso 100.000 sinapsis. Imaginaros la cantidad de conexiones que establecen entre ellas. Pero las neuronas no trabajan solas, sino que necesitan el apoyo y el soporte de otro tipo celular, de otro conjunto de células muy importante que en conjunto se denominan las células de la glía. En la imagen que tenéis abajo en el centro pues tenéis una imagen de distintos colores. De azul tenéis las neuronas, de rojo tenéis una célula glial que son los astrocitos y de verde pues tenéis otra célula glial que son las células de la microglía y de la oligodendrodía también hay. Sin estas células ellas no podían trabajar. Y hay un número similar de células gliales de las neuronas. Con esto podéis imaginar la complejidad de circuitos y de cableado que hay en el cerebro. Las neuronas, que son la unidad fundamental, porque son las que perciben la información, la procesan y finalmente emiten una respuesta en forma de un impulso nervioso, una señal eléctrica que va a viajar a otras neuronas o a los órganos efectores del cuerpo pues, para controlar todas esas actividades. En esta imagen de un dibujo esquemático de una neurona, pues podéis ver unos puntitos redonditos que simbolizan esos contactos que ya digo que se denomina contactos sinápticos o sinapsis, y cada una de esas neuronas pues recibe miles o cientos de miles de esos contactos. Lo tenéis en esta imagen aquí en esquema tridimensional para que podáis ver la cantidad de puntos. Pues veréis, esos contactos donde las neuronas reciben la información se están continuamente creando en el cerebro a lo largo de toda la vida, más durante el desarrollo, pero también en la vida adulta y en la edad avanzada.
Esa capacidad de remodelarse del cerebro se denomina plasticidad cerebral. Esa capacidad nos permite pues, adaptarnos a cambios en el medio interno y en el medio externo. Una forma de plasticidad cerebral es la formación de sinapsis. Hay otros mecanismos de plasticidad cerebral. En la imagen que tenéis aquí arriba es una neurona y los puntitos rojos pues, son contactos sinápticos. Quiere decir que el número de contactos sinápticos puede variar con el tiempo y en base a la experiencia. De hecho, los mecanismos de aprendizaje y memoria están basados fundamentalmente en la cantidad de sinapsis y en la fuerza que tiene cada una de esas sinapsis, la fortaleza que tiene cada una de esas sinapsis. Mientras que los mecanismos asociados a la pérdida de memoria o al olvido están relacionados bien con la pérdida de sinapsis o que esas sinapsis son mucho más débiles. En la imagen de abajo tenéis una imagen real a microscopía electrónica de transmisión de un contacto sináptico. La A simboliza el elemento presináptico, se ven las vesículas que contienen los neurotransmisores y con la S se simboliza el elemento posináptico, en este caso es una espina dendrítica, que son los sitios especializados dentro de las regiones dendríticas de las neuronas que reciben esos contactos y esa información. En relación con la plasticidad cerebral, hay otro concepto que es el de reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un concepto que hace referencia a la capacidad que tiene nuestro cerebro para enfrentarse a determinadas situaciones, lesiones o deterioro cognitivo. Está íntimamente asociado con el de la plasticidad cerebral o plasticidad sináptica, puesto cuanto más contactos sinápticos, mayor reserva cognitiva. Las personas que tienen una mayor reserva cognitiva ante una situación de neurodegeneración o de deterioro cognitivo, pues aparentemente tienen menos sintomatología, puesto que tiene una mayor reserva, una mayor cantidad de sinapsis. Si os lo quiero asemejar, pues como cuando ahorramos dinero, pues si tenemos mucho dinero, pues cuando llega la jubilación y apenas tenemos dinero, pues podemos ir tirando del dinero que tenemos ahorrado, ¿no? Pues en este caso igual, cuanto más sinapsis, más reserva cognitiva, pues podremos hacer una mayor, nos podremos enfrentar mejor a una situación de pérdida cognitiva, ¿de acuerdo? El cerebro, como cualquier otro órgano, pues se ve afectado por el paso del tiempo y por el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es un proceso natural, biológico, lineal e inevitable. Si estamos vivos, pues evidentemente todos vamos a envejecer y que conlleva pues un deterioro progresivo de las capacidades fisiológicas de un individuo que lleva a un deterioro funcional pues, de las células, tejidos y órganos, en este caso del cerebro, y hace que las personas pues, sean más vulnerables a determinadas enfermedades y evidentemente a la muerte. En el caso del cerebro, con el tiempo, cuando se produce el envejecimiento, pues se manifiestan pues, pérdida de memoria y de función cognitiva. Las personas mayores tienen mayores problemas para aprender nuevas habilidades, tienen problemas en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, que es la memoria que almacena una pequeña información en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, por daros un ejemplo, cuando nos dicen un número de teléfono y vamos a marcar, pues mantenemos en la cabeza una serie de información muy pequeña hasta que marcamos. Una vez que marcamos lo olvidamos. O cuando hacemos un cálculo mental en nuestra mente. Ese tipo de memoria, pues las personas mayores van perdiendo ese tipo de habilidad. Todo eso va asociado pues, a cambios sinápticos en el cerebro más que a una pérdida neuronal. Hasta hace poco se pensaba que el declive cognitivo en las personas de edad avanzada se asociaba a una muerte neuronal y no es así, sino es que está asociado con esos cambios sinápticos. Ese deterioro cognitivo se notará menos en aquellas personas que tengan mayor reserva cognitiva que los que tengan menos reserva cognitiva. Y después, más adelante, pues os hablará Inés de cómo pues, a lo mejor tener una mayor reserva cognitiva.
también está asociado el deterioro cognitivo con la edad pues, a una reducción de la formación de nuevas células neurales y el proceso de neurogénesis. Si os acordáis de la charla de la semana pasada, Margarita y Mari Carmen habló del proceso de neurogénesis, la formación de nuevas neuronas en el estadio adulto. El cerebro forma algunas neuronas, pero en sitios muy específicos y localizados, es un proceso muy limitado, pero una de las regiones donde se forma es el hipocampo, que es la región donde tienen lugar los procesos de aprendizaje y de memoria y consolidación de la memoria, ¿de acuerdo? Si perdemos esas células progenitoras y ese proceso de formación de nuevas neuronas, pues nos veremos afectados con el deterioro cognitivo. Todo esto va a llevar a que las personas pues, sean más vulnerables a desarrollar enfermedades asociadas con el envejecimiento en el cerebro, como son las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades que producen una alta discapacidad y dependencia de los individuos pues, y que eso se suelen desarrollar a partir de los 65 años de edad. Envejecer no tiene por qué significar que uno vaya a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo también claro. Mirar, en esta gráfica se analizan varios dominios cognitivos y sus cambios con la edad en individuos desde los 25 años a los 88 años y de hecho los últimos 7 años se ha hecho de forma longitudinal en los mismos individuos y se puede ver que con la edad pues, hay un decline cognitivo de muchas de esas capacidades cognitiva, entre las que está pues, el razonamiento, la orientación espacial, la velocidad de procesamiento de información, la habilidad numérica o la habilidad verbal y la memoria verbal. Dos de esas capacidades, como son la habilidad numérica, que está representada por la línea amarilla, o la velocidad de procesamiento, que está representada por la línea verde, son las que sufren un mayor cambio, un declive con la edad en comparación con los otros dominios. De hecho, el dominio que menos se ve afectado es la habilidad verbal y es el vocabulario de las personas mayores. Si os fijáis, los otros dominios de hecho van aumentando con la edad y las personas en la edad adulta alcanzan pues, las mayores capacidades y después va declinando de una forma paulatina, de forma gradual. Los cambios que ocurren en el cerebro con la edad pues son cambios que pueden ser vistos desde forma anatómica, son cambios morfológicos a cambios funcionales. Los cambios anatómicos más claros son la pérdida de peso y volumen del tejido cerebral. Se puede llegar a perder hasta un 15% del volumen cerebral en los individuos de edad avanzada. Eso conlleva pues, una atrofia cerebral, podéis ver en el cerebro post-mortem que estáis viendo arriba, donde se ve que hay un adelgazamiento de las circunvoluciones y un ensanchamiento de los surcos, de los espacios que separan esas circunvoluciones, que está asociado a una pérdida de la materia gris y también de la materia blanca del cerebro y debido a una reducción fundamentalmente de la sinapsis. Hay algo de muerte neuronal, pero es una muerte neuronal en determinadas regiones y selectiva. No hay una muerte neuronal generalizada en el envejecimiento, ¿de acuerdo? Todo eso se acompaña con una dilatación de los ventrículos. Se ve en esta imagen de resonancia del cerebro. Son los espacios, las oquedades que hay dentro del cerebro por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Hay una disminución de la envuelta de mielina de los axones y por lo tanto de la velocidad de transmisión del impulso nervioso y además se ve como una disminución de la sustancia blanca. Hay alteraciones vasculares y además se produce la acumulación de agregados tóxicos proteicos en el cerebro. Y eso lo comentaré un poquito más adelante. A nivel funcional, se observan cambios en la perfusión vascular, en los flujos cerebrales, lo que hace que llegue menos oxígeno también a las células, y también se observa una disminución acusada del metabolismo neuronal, y se ve como medida de la incorporación de glucosa en las células.
No todas las regiones cerebrales se ven afectadas con el mismo grado. Hay regiones como por ejemplo la corteza prefrontal, que está encargada pues, de la planificación, de la memoria de trabajo que os comentaba al principio. Esa va sufriendo un decline a lo largo del tiempo. Y en la región del hipocampo, que está implicada con los procesos de memoria y sobre todo de consolidación de la memoria y con la memoria espacial, con la orientación espacial. Si os fijáis, pues a partir de los 50 años hay un decline bastante acusado de la región del hipocampo. De hecho, la medida del volumen de hipocampo se hace como, es un biomarcador pues, para determinar el proceso no solo de envejecimiento, sino del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y después hay otras regiones pues, que no se ven tan afectadas. A nivel neuronal, ya microscópico, los cambios en el envejecimiento, como os he dicho ya en un par de ocasiones, no están asociados a la muerte neuronal, sino a la disminución del número de sinapsis, y eso va acompañado pues, con una retracción del árbol dendrítico y una pérdida de espinas dendríticas. Aquí tenéis una imagen, un esquemita pues, de una neurona de un cerebro envejecido frente a una neurona de un cerebro joven. Y se puede ver pues, que hay una menor arborización de esas dendritas y una menor cantidad de espinas, que son los sitios donde están los contactos sinápticos. Esa es la base neuroanatómica del declive cognitivo que se asocia con la edad. Y si eso es reversible o evitable, pues más adelante os lo va a comentar Inés. El otro aspecto de la plasticidad cerebral, os dije que estaba asociado a la formación de nuevas neuronas, que está restringido a la región del hipocampo. Ahí tenéis un esquemita de la región del hipocampo que está en el lóbulo temporal medial, donde en la capa subgranular pues tenemos unos nichos neurogénicos donde están las células madres que se van a dividir y van a dar lugar a neuronas maduras que se van a integrar en los circuitos cerebrales. Ahí tenéis una imagen real y en verde tenéis a esas neuronas recién formadas. ¿Qué ocurre con el envejecimiento? Al menos en los modelos animales y en ratones se ha visto que hay un descenso bastante dramático del número de nuevas neuronas que se forman en el hipocampo. Y os recuerdo que es la región donde se consolida la memoria, pasar la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. En cuanto a los humanos, pues ha habido bastante controversia, sobre todo en los últimos años, porque en 2018 y 2019 salieron dos publicaciones, además que participaban investigadores españoles, en la revista Nature de gran prestigio. En el primero de ellos, en la primera publicación, se reportó que no existía neurogénesis en adultos y fue algo bastante impactante, porque si no formábamos nuevas neuronas, pues qué sentido tenían muchas de las posibles terapias que pudieran desarrollarse para inducir la formación de esas neuronas. Sin embargo, en el 2019, un equipo de la Universidad en Madrid determinó que sí que existía neurogénesis en el adulto y que había neurogénesis durante el envejecimiento y que los resultados anteriores pues, habían sido un problema en el material post-mortem que hay que utilizar para el estudio en humanos, donde suele haber degradación del material y pérdida de la inmunoreactividad del tejido. En fin, eso son muy buenas noticias, quiere decir que sí que los humanos formamos nuevas neuronas y que la formación de esas nuevas neuronas tiene lugar hasta la edad adulta. Por lo tanto, sigue en pie la posibilidad de potenciar la formación de esas nuevas neuronas para contrarrestar el paso o la pérdida de la memoria. Otro de los problemas que ocurren durante el envejecimiento, en este caso a nivel neuronal, es la acumulación, en este caso intracelular, de agregados, en este caso de lipofucsina, que es un pigmento además de color marrón, se suele ver sin problema, esos puntitos que tenéis ahí, y además son autofluorescentes, aquí los podéis ver de azul, y a microscopía electrónica pues son bastante electrodensos. Esta acumulación de lipofucsina es un biomarcador de envejecimiento neuronal. Las neuronas, no lo he comentado antes, son células de vida larga, es decir, duran toda la vida nuestra vida, son células que no se dividen, son células que se denominan postmitóticas,
Por lo tanto, como tienen que vivir con nosotros toda la vida, es muy importante que los sistemas de proteostasis, los sistemas que intervienen en la eliminación de las proteínas anómalas, de los orgánulos subcelulares viejos, sean eliminados. Y son eliminados por un sistema que se denomina el sistema de autofagia lisosomal. ¿Qué ocurre en las neuronas? Como viven tanto tiempo, hay una disfunción de esos sistemas de eliminación de esos agregados proteicos y se acumulan en el interior. Es como acumular basura en el interior de la célula, de tal manera que cuanto más pigmento, más envejecida está esa célula. Y eso al final pues, produce disfunción neuronal y alteración pues, de su actividad en ese circuito neuronal. Así que tenemos un biomarcador, en este caso, del envejecimiento neuronal. Pero no solo se ven afectadas las neuronas en el envejecimiento, sino que también las células de la glía, que son las células que acompañan a las neuronas y le dan ese soporte y ese apoyo funcional sumamente importante, se ven afectadas por el paso del tiempo. Entre esas células pues tenemos, por ejemplo, a los oligodendrocitos, que se encargan de formar la vaina de mielina en los axones mielínicos del sistema nervioso central. El cerebro forma parte del sistema nervioso central, y si estas células se ven afectadas y no forman una buena vaina de mielina, pues el impulso nervioso no puede ser llevado a lo largo del axón con la velocidad en que es requerida. Otra de esas células son los astrocitos, que son las más abundantes de las células gliales y que intervienen en una gran cantidad de funciones de apoyo de las neuronas y sin las cuales las neuronas no podrían sobrevivir ni poder realizar la transmisión sináptica. Y por último tenemos a las células de la microglía, que son las células del sistema inmune innato, que además de dar apoyo a las neuronas, pues se encarga de eliminar patógenos, restos celulares, etc. Durante el envejecimiento se ha visto que hay una activación de las células microgliales, que además se dedican en esa situación a producir citoquinas proinflamatorias que pueden producir un ambiente inflamatorio en el cerebro que finalmente lleve al proceso de degeneración neuronal. Por lo tanto, el envejecimiento no es un problema solo de las neuronas, sino es un problema también de las células gliales. Dentro de estas células gliales es donde mi equipo de investigación está trabajando en los últimos años, sobre todo en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, y los cambios que sufren estas células, y ya comentó algo la semana pasada Mari Carmen y Margarita, se pueden ver esos cambios morfológicos que ocurren ante un daño o una situación de deterioro. Las células microgliales, que suelen tener un aspecto altamente ramificado en una situación homeostática donde no hay ningún tipo de daño, una situación fisiológica. Ahí tenéis una imagen real de una célula microglial. Cuando se activa se vuelve hipertrófica, acorta las prolongaciones y se vuelve más ameboide porque se vuelve más móvil dentro del tejido para poder monitorizar y fagocitar, que va a ser una de sus funciones principales. Ahí tenéis una de esas células activadas. ¿Qué ocurre con el envejecimiento? Pues mirar, con el tiempo las células microgliales, que también son células de vida relativamente larga, algunas pueden llegar incluso a los 20 años de edad, con el tiempo se vuelven morfológicamente anómalas, se vuelven distróficas, las prolongaciones presentan estas estructuras denominadas beading, pueden presentar fragmentaciones, etc. Este es un fenotipo anómalo de la célula que ya nos está indicando que la célula no está funcionando bien. Por lo tanto, en el envejecimiento parece ser que también hay una disfunción microglial que podemos seguir desde un aspecto morfológico y molecular. Con las técnicas más modernas, con los estudios que se están haciendo para analizar las firmas moleculares de las células, mediante aislamiento de cada uno de los tipos celulares, se está haciendo en el cerebro también, evidentemente más ahora mismo en modelos animales que en los tejidos post-mortem. En este estudio se han aislado distintos tipos celulares del cerebro. En la primera columna tenéis oligodendrocitos y células similares, en la segunda columna tenéis astrocitos, en la tercera a neuronas, después tenéis a ependimocitos,
a células vasculares y por último a células microgliales. Bueno, pues aquí tenéis una batería de genes o vías que se están activando, o vías génicas que se están activando o que se están inhibiendo en estas células en el envejecimiento. Todo lo que veáis de rosa pues es una sobreactivación de esas vías en especial, y lo que veis de azul pues es una inhibición o una downregulación de determinadas vías. Como podéis ver, los distintos tipos celulares se ven afectados por el envejecimiento, algunos de ellos más que otros, en especial las células endoteliales y los pericitos, parece ser que tienen mucho que decir, y esto está asociado al sistema vascular, y por otro lado las células de la microglía. Esto nos está dando muchísima información a nivel genético y a nivel molecular de las vías que se ven afectadas. Una vez que se conocen las vías, pues se pueden plantear evidentemente potenciales estrategias terapéuticas y el desarrollo de potenciales dianas sobre las que se pueden actuar. Bueno, pues el envejecimiento es un proceso lineal, pero no tiene por qué ser de un camino único. El envejecimiento puede seguir un proceso normal, no patológico, de tal manera que uno pues, finalmente llega a la vejez de una forma exitosa, sin enfermedades, de tal manera que la edad cronológica de la persona es inferior a la edad biológica, es decir, la edad biológica es menor que la cronológica, es decir, es las personas que tienen 70 años y aparentan 50, ¿de acuerdo? Es un envejecimiento exitoso. Ese tipo de envejecimiento pues los podemos ver en las personas, los nonagenarios, centenarios y en los supercentenarios, que os hablará más adelante también Inés, pues que son personas que se escapan al cáncer, a enfermedades neurodegenerativas, etcétera, pues de forma exitosa. Pero el envejecimiento se puede ver acelerado y cursar con patología, y es lo que llamamos un envejecimiento patológico. ¿Cuáles son los factores que van a determinar que tengamos un envejecimiento exitoso o patológico? Pues evidentemente hay factores que no son modificables y que están pues nuestros genes, que no podemos evidentemente modificarlo, el acervo genético que ya está determinado desde que nacemos, pero hay otros factores que sí que son modificables, que van desde el estilo de vida, a enfermedades que se pueden controlar, evidentemente, que aunque las tengamos las podamos controlar. Hay estresores ambientales en el trabajo, en la familia, etcétera, que nos producen alto estrés, y situaciones como el daño traumático cerebral o situaciones de adicción. Todo eso puede llevar un envejecimiento acelerado, de tal manera que la edad biológica es mayor a la cronológica, es decir, las personas que tienen 50 años y parece que tienen 70 años, y que además pueden cursar pues, con mucha probabilidad con alguna enfermedad cerebral o una enfermedad neurodegenerativa. Dentro de esas enfermedades neurodegenerativas, pues la más prevalente y la más asociada al envejecimiento es la enfermedad de Alzheimer, que como ha dicho Zaida, pues es a lo que nos dedicamos en el grupo de investigación. Si veis en esta gráfica, el deterioro cognitivo con la edad, que es la línea amarilla, pues sufre un declive, pero que no es algo tan exagerado como uno podía prever. Estamos hablando de un envejecimiento normal, fisiológico o exitoso, ¿de acuerdo? Pues ha habido pérdida de sinapsis, pero bueno, no es nada grave. Las personas son totalmente independientes y pueden realizar una vida, claro, con las limitaciones motoras y de otros sistemas orgánicos que tenga la persona. En cambio, las personas que están determinadas a sufrir una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, pues sufren un deterioro cognitivo muchísimo más agudo, que empieza ya desde los 50 años y se va acelerando a partir de los 60, y evidentemente cuando entra en las fases avanzadas de la enfermedad, pues el declive es extremadamente severo. El Alzheimer es una enfermedad que cursa con ese deterioro progresivo de las funciones cognitivas, pero que también tiene alteraciones conductuales y funcionales, y que lleva a la persona a una situación total de dependencia, porque la persona acaba finalmente con lo que se denomina un cuadro de demencia. El Alzheimer es la causa principal de demencia en el mundo. Hay otras enfermedades que llevan a demencia,
pero el Alzheimer pues, representa el 70% de los casos de demencia en las personas mayores de 65 años. El impacto de esta enfermedad a nivel mundial es muy elevado, es un problema de salud pública mundial extremadamente grave. Antes hablábamos de la epidemia del siglo XXI, pero como ahora tenemos el coronavirus, pues ya pues tenemos otra epidemia. A nivel mundial, ahora mismo pues, puede haber unos 45 millones de personas con la enfermedad y con demencia. En España casi 1 millón de personas y en Andalucía aproximadamente hay alrededor de unos 100.000 afectados, de los cuales unos 12.000 se encuentran en la provincia de Málaga y 6.000 en la capital. Estos números se van a triplicar para 2050 y a nivel mundial vamos a superar los 130 millones de personas con Alzheimer, dada que actualmente no existe ninguna terapia que frene, retrase o prevenga esta enfermedad. Y en ausencia de esa terapia y con el envejecimiento progresivo de la población, el número de personas con la enfermedad prevista es realmente dramático. Por lo tanto, hay que poner alguna solución a esto. Lo que ocurre en una persona con Alzheimer es lo mismo que en el envejecimiento, pero todo mucho más agravado. Además, podéis ver en estos esquemas y en la imagen real de resonancia que la atrofia cerebral es extremadamente potente en las personas con Alzheimer, sobre todo en la región del hipocampo, que es esta región que está aquí pintada de amarillo. Podéis ver que entre una persona que ya es mayor, pero que está sana, en este caso 62 años, y una persona con 70, la atrofia es totalmente muy severa. Además, el metabolismo neuronal pues, se ve realmente disminuido. Aquí podéis ver de rojo cuando las neuronas están captando, en este caso, glucosa, podría ser oxígeno, da igual, y con la enfermedad de Alzheimer pues hay una gran disminución. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Alzheimer hay mucha muerte neuronal, a diferencia del envejecimiento normal, que lo único que hay es pérdida de sinapsis. En este caso sí que hay una muerte neuronal bastante acusada en las fases avanzadas. En esta enfermedad, a nivel molecular, pues define como una proteinopatía, es una enfermedad asociada a las proteínas, porque lo que se acumula en el cerebro son proteínas anómalas agregadas. En el caso de Alzheimer es una doble proteinopatía porque se acumulan, por un lado, el péptido beta-amiloide, que se acumula en el parénquima cerebral a nivel extracelular, formando las denominadas placas seniles, que son estos puntos oscuros que veis aquí. Aquí tenéis una imagen real de un trocito de cerebro humano, donde podéis ver la cantidad de placas amiloides que tiene este cerebro. Y la otra proteína implicada en la enfermedad de Alzheimer es la proteína tau, que de forma anómala está hiperfosforilada y se acumula dentro de las neuronas, formando los denominados ovillos neurofibrilares. Esta doble proteinopatía tiene una secuencia temporal definida, de tal manera que la patología amiloide comienza mucho antes. De hecho, se ha estimado que unos 30 años antes que aparezcan los primeros síntomas clínicos, los síntomas de deterioro cognitivo, mientras que la patología tau está más cercana al deterioro cognitivo y a la muerte neuronal. Esto pues llevó a que si el amiloide se acumulaba mucho antes, a la que se denominó la hipótesis amiloide del Alzheimer, en la que el amiloide sería el agente patogénico causante del resto de patologías en el Alzheimer, formando una especie de cascada patogénica que finalmente llevaría a la patología tau, a la muerte neuronal y a la aparición de los síntomas clínicos. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de las neuronas, como dije antes, para el envejecimiento, sino que también se ve afectado las células gliales, en este caso la microglía y la astroglía. En la situación patológica, los astrocitos y la microglía se hiperreactivan, se activan. Su intención es reparar el tejido y limitar el daño que se produce en el tejido cerebral, pero como es una enfermedad que cursa durante muchísimo tiempo y que ocurre en personas mayores,
no pueden llevar a cabo todas sus funciones y acaban en un estado disfuncional. Además de adquirir un fenotipo inflamatorio que es como un círculo vicioso que finalmente daña a las neuronas. Esta hipótesis de la inflamatoria del Alzheimer es una hipótesis más novedosa hacia la que se están dirigiendo muchas terapias. Y por último, no sé el tiempo que llevo y ya estoy nerviosa porque no sé si me estoy pasando del tiempo, comentaros pues que en la enfermedad de Alzheimer, igual que el envejecimiento, pues está en este caso pues dependiente de factores que son modificables y otros no modificables. Los no modificables son factores genéticos. En el caso de los factores genéticos se está viendo pues, que hasta un 80% del Alzheimer hoy día puede tener un carácter genético. De esa parte genética, un 1% está asociado a mutaciones dominantes y por tanto a una herencia sí o sí del Alzheimer en las personas, pero eso solo representa un 1% de los casos. Y el resto del carácter genético del Alzheimer se está sacando a través de los estudios actuales genéticos y GWAS, en los que se han identificado pues, factores genéticos importantes. En este caso pues, tenemos el ser portador del alelo E4 de la POE, que, en fin, que multiplica por 3 en el caso de estar en heterocigosis y por 16 veces en el caso de estar en homocigosis. Y una serie, en los últimos años se han identificado una serie de factores genéticos que aumentan, pues, bueno, que representa solo un 8% de los casos, pero que están siendo muy importantes porque nos están dando mucha información sobre las vías implicadas y muchos de esos factores genéticos están asociados a la microglia. Por lo tanto, una parte de la enfermedad del Alzheimer igual podría ser una microgliopatía, ¿de acuerdo? Y después hay una serie pues, de factores que podrían ser modificables, que están asociados a los factores que os va a hablar Inés y que podría pues, también enlentecer o prevenir que el Alzheimer pues, apareciera mucho más tarde y no antes en el tiempo. Bueno, no sé si he sido capaz de trasladaros pues, una información bastante rápida y ahora voy a dejar paso a Inés para que os cuente pues, cómo podemos modificar algunos de esos factores y tener un envejecimiento pues, exitoso. Pues muchísimas gracias, Antonia Gutiérrez, por habernos dado esta ponencia y por habernos informado de cómo está estructurado nuestro cerebro para conocer así luego cómo podemos combatir esa enfermedad del Alzheimer. Les recuerdo a todo el público que a través del chat van a poder hacernos llegar sus preguntas, se activará al final de la charla y podrán escribirnos sus preguntas sobre todo lo que nos está contando tanto la catedrática Antonia Gutiérrez como la profesora Inés Moreno González. Esta segunda parte de Inés Moreno González ya está activa, así que sin más doy paso a Inés. ¿Si estás preparada, Inés? Sí, claro. Gracias, Teresa. Pues muchísimas gracias. Pues voy a continuar con la parte que aquí os estoy mostrando. Antonia ha estado explicando cómo envejece el cerebro conforme cumplimos años y os voy a dar unas pequeñas pautas de qué podríamos hacer para evitar que el cerebro envejezca tan rápidamente, pero ya veréis que no va a ser tan sencillo. Si puedo... Aquí. Existen muchísimos factores que pueden influenciar en cómo envejece nuestro cerebro y las acciones, los efectos que tienen sobre nuestro cerebro mientras que envejecemos. Existen muchos, vamos a hablar hoy de algunos de ellos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el hecho de sufrir diferentes enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades de tipo metabólicas, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares o tener incluso una tensión alta. Otros factores que nos podrían afectar y que podrían acelerar el envejecimiento del cerebro sería el consumo de sustancias. Vamos a ver hoy un poquito sobre cómo afecta el tabaquismo en el envejecimiento del cerebro.
Todos sabemos que es extremadamente importante mantener una dieta sana, hablaremos de ello hoy también, y cómo el ejercicio también nos podría un poco ayudar a evitar este envejecimiento. Dormir bien es maravilloso para todo y entre ellos para mantener un cerebro sano. Antonio ha hablado durante todo este tiempo de cómo el envejecimiento, el hecho de simplemente cumplir años puede afectar de forma directa al funcionamiento de nuestro cerebro, y también veremos cómo agentes que pueden causar daños a nuestro cerebro, como puede ser, por ejemplo, un traumatismo directo en el cerebro o aquellas enfermedades consideradas como psiquiátricas, o incluso la depresión, el estrés, la ansiedad, también tienen un efecto que podría ser nocivo en el cerebro. Lo que vamos a hacer es ver algunos de estos factores que nos pueden modificar como la salud general del cerebro, y veremos si podemos ser capaces de variándolas o modificando algunas de ellas e intentar tener un envejecimiento más saludable. Pues lo primero que vamos a hablar es sobre la salud mental. Hablaremos sobre el estrés y la depresión. Si estuvisteis en la tertulia de la semana pasada, tanto Margarita como Carmen estuvieron explicando cuál es la situación que sufre nuestro cerebro cuando nos encontramos ante una situación de estrés. Y vuelvo a repetir un poco lo que ellas contaron. Pues sabéis que el estrés, en cierto modo, en pequeñas dosis es bueno. Evolutivamente se seleccionó porque cuando nosotros estamos frente a una situación que pensamos que puede ser potencialmente nociva y adversa para nosotros, se activa este sistema en nuestra mente, que nos va a permitir o luchar contra la adversión que tenemos, contra el factor que nos podría agredir a nosotros, o simplemente huir y evitar la situación. Cuando ocurre esto, nuestro cerebro lo detecta en una zona que se llama el hipotálamo, produce la hormona estimulante, la corticotropina, que va a decir a la glándula pituitaria, también en el cerebro, que libere corticotropina, que finalmente va a decir a la glándula adrenal que libere cortisol. El cortisol es básicamente la hormona que principalmente se produce en situaciones de estrés, y si está en pequeñas concentraciones, pues no habría mucho problema. El problema es que se produzca mucho cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Pues como lo que necesitamos es, por ejemplo, en este caso específico de luchar contra una fiera o salir corriendo, pues nuestros músculos se tienen que activar, con lo cual el cortisol, una de las cosas que hace, por ejemplo, es bombear, hacer que el corazón bombee más rápido. Necesitamos más flujo de sangre en esa situación para que los músculos se muevan y luchen o salir corriendo. Se libera más glucosa a la circulación, porque también la necesitamos para que los músculos se muevan rápidamente, y otras cosas, por ejemplo, se detienen. Es decir, por ejemplo, el cortisol disminuye nuestro sistema digestivo, porque en ese momento no necesitamos hacer la digestión, necesitamos estar pendientes de otras cosas. Y otra de las cosas que pasan es que se disminuyen el nivel de dolor que tenemos. Por eso esas personas, por ejemplo, que pasan por una situación de alto estrés o están incluso en shock, parece que no sienten el dolor en situaciones en las que podría haber un estímulo que fuera muy dañino. Ese cortisol también nos afecta al cerebro, de forma que es relativamente importante tener en ese momento altos niveles de cortisol. En pequeñas concentraciones, como vemos en esta gráfica, nos permite concentrarnos en la actividad que estamos haciendo. Por ejemplo, si tenemos un examen, esa subida de cortisol en ese momento nos va a permitir que nos enfoquemos en la actividad que estamos haciendo, pero podemos ver aquí que si se mantienen los altos niveles de cortisol durante mucho tiempo, finalmente realizan la función contraria, es decir, nos acostumbramos a tener demasiado cortisol, y entonces ya cuando hemos estado mucho tiempo en una situación de mucho estrés, finalmente la persona que está siempre bajo estrés termina sin mucha capacidad de recordar las cosas, como que tiene fallos cognitivos. En el día de hoy el tigre dientes de sable se cambiaría por todo el estrés que tenemos normalmente en nuestra vida cotidiana. Ese estrés nos mantenido durante el tiempo, de hecho, puede llegar
a producir condiciones de depresión, de ansiedad, de hecho de tipo clínico que tienen que ser incluso tratadas. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Pues ocurren muchas cosas. Esa liberación de cortisol, ese mantenimiento del estrés durante muchísimo tiempo, genera que en el cerebro se reduzcan niveles de serotonina, norepinefrina, endorfina, dopamina, es decir, sustancias que manejan en nuestro organismo o individualmente cómo nos comportamos, cómo nos sentimos. Además, se disminuyen los niveles de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, hablaremos de él más veces, está relacionado con la plasticidad sináptica que hablaba Antonia, pero también con situaciones de aprendizaje. Este estrés también puede provocar disminuciones en el volumen del hipocampo, lo que comentaba Antonia anteriormente, esa zona implica directamente en la memoria puede disminuirse de hecho de tamaño y disminuye la plasticidad, es decir, se producen menos conexiones, se producen o se mantienen menos las conexiones que se están formando. Como esas moléculas, pues como he dicho, están implicadas tanto en nuestra respuesta emocional como en nuestro humor, en cómo nos sentimos y además en procesos de memoria y retención, pues finalmente este estrés durante un largo periodo de tiempo, como he dicho, puede llegar a provocar un proceso de depresión y todo esto estaría respaldado por los cambios moleculares que ocurren en el cerebro. ¿Qué podemos hacer para que esto no se mantenga durante el tiempo y, claro, estos cambios de reducción del volumen del hipocampo no afecten a cómo nuestro cerebro funciona con el tiempo? Bueno, pues lo que se viene diciendo de evitar, lo primero que tenemos que hacer es quitar el estresor, es decir, tenemos que hacer cosas que nos permitan tener una vida con menos estrés, algunos se pueden evitar, otros no. Hay varios estudios que indican que actividades pues, que relajan o que tipo yoga o el mindfulness que se lleva últimamente mucho podrían mejorar esta situación, se disminuyen los niveles de cortisol, el cerebro tiene mayor capacidad para volver a tener esa capacidad de memoria, de aprendizaje y se deteriora menos con el tiempo. Y además a realizar actividades que nos generen a nosotros felicidad. Los niveles de felicidad están, por ejemplo, relacionados con los niveles de endorfinas que veíamos aquí, que se pueden disminuir, con lo cual cualquier actividad que nos suponga personalmente un estado de mayor felicidad también permitiría un mejor funcionamiento del cerebro y influiría en envejecer con muchísima más, de forma más saludable. El otro hábito que podemos, si podemos controlar son el sueño. Cómo funciona nosotros, cómo dormimos, cómo nos despertamos, el ciclo vigilia-sueño, pues entra la luz por la mañana cuando nos despertamos, eso se recibe en nuestro cerebro y no voy a entrar en todos los mecanismos que entran, pero el hecho de recibir la luz permite que se liberen ciertas hormonas, como por ejemplo ciertas moléculas, como por ejemplo puede ser la serotonina, y nos despertamos. Por la noche, la falta de esa luz también es recibida por nuestro cerebro, especialmente la glándula pineal, que se activa en ausencia de luz y segrega melatonina, que es una hormona que induce que no tengamos sensación de tener sueño. Hay que recordar que también el uso de pantallas, de móviles, de ordenadores, producen una gran cantidad de luz azul y que eso también se percibe en nuestro cerebro como que es de día, y entonces pues el uso de tabletas y de ordenadores juntos antes de acostarse no es tan recomendado porque cambian este ciclo de vigilia y sueño. ¿Qué ocurre mientras dormimos? Porque es tan importante, aparte porque estamos completamente agotados al final del día, es porque durante la noche, no durante la noche, mientras que dormimos, se produce la consolidación de la memoria. Eso que comentaba Antonia, que las conexiones entre las neuronas que tenemos
se hacen más fuertes o aumentan o se quedan las que realmente necesitamos y las que no necesitamos no. Eso ocurre mientras que estamos dormidos. Lo otro que ocurre mientras que estamos dormidos es que se eliminan toxinas que están en el cerebro y esos desechos metabólicos. Todo lo que produce la neurona y otras células que no sirven, pues se eliminan durante la fase REM, mientras que estamos dormidos en la fase profunda, y eso no ocurre si estamos despiertos o ocurre en mucha menor cantidad. Todos sabemos que no es lo mismo los patrones de sueño de una persona joven, de un niño, por ejemplo, una persona adulta o una persona mayor. ¿Qué ocurre durante el envejecimiento? ¿Por qué va cambiando esto? Sabemos, por ejemplo, que los niños, los bebés de hecho duermen muchísimo, tienen unos patrones un poco descontrolados, pero que conforme la persona va creciendo, pues normalmente dormimos unas 8 horas al día, suelen ser patrones muy estables y dormimos básicamente durante toda la noche. Sin embargo, cuando envejecemos a partir de los 65 años de edad, las personas suelen despertarse más temprano, suelen estar somnolientas durante todo el día o durante una gran parte del día, se suelen dormir más siesta, las personas mayores también se van antes a la cama, pero después cuando duermen no duermen de forma continuada, el sueño está fraccionado y no descansan bien. Y eso ocurre porque durante el envejecimiento disminuyen los niveles de melatonina que produce nuestro cerebro y provoca que no se duerma igual. Es tan importante la duración del sueño, es decir, que dormamos unas 7 u 8 horas al día, como la calidad del sueño, es decir, aquellas personas que sufren de insomnio o que tienen apnea del sueño, que tampoco duermen bien a lo largo de la noche o que por algún motivo tienen privación de sueño, las mamás cuando acabamos de tener niños, ¿verdad? Dormimos poquísimo, ese tipo de patrones hace que no realicemos estas actividades de forma correcta, la consolidación de la memoria, por eso las mamás, las pobres que no duermen mucho andan que se le olvida todo, sería una explicación de eso, y además se eliminan peor las toxinas. Se vio, este es una publicación que salió en Science en el 2013, que si esto es nuestro cerebro, en este caso vemos aquí a la izquierda cuando estamos durmiendo y en la derecha cuando estamos despiertos, en azul están los vasos sanguíneos y en negro estarían todo el tejido con neuronas, no las vemos pero están ahí. En rojo, veis cuando estamos dormidos, el flujo que hay de toda esa sustancia sucias de desecho metabólico que provienen de las células y se van hacia la sangre y se eliminan, es muchísimo mayor que cuando estamos despiertos, que sería solo esa zona verde. Con lo cual, mientras dormimos, ese espacio además se hace más grande y permite mejor el flujo. Si miramos, por ejemplo, el cerebro de una persona, aquí está hecho por un PET, y estamos mirando la deposición esa de beta-amiloide que explicaba antes Antonia, que es característica de la enfermedad de Alzheimer. Vemos que en una misma persona, si ha dormido más, aquí tenemos 7 horas de sueño comparado con menos de 6 horas de sueño, pues las personas que duermen menos tienen mayor acumulación de esas proteínas tóxicas, con lo cual estamos incitando que el cerebro se llene de mucho más residuos tóxicos si no dormimos bien o las horas necesarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dormir como un bebé siempre que se pueda. ¿Qué otra opción hay? Las benzodiazepinas, es decir, los inductores del sueño, aquellos, digamos, medicamentos que permitirían tener un sueño más reparador. Sin embargo, existe un problema con las benzodiazepinas. Durante largo tiempo pueden provocar adicción y a corto plazo también provocan fallos cognitivos, es decir, personas que evidentemente están constantemente tomando estos medicamentos para dormir tienen fallos cognitivos al menos de forma puntual y que se pueden alargar con el tiempo. Así que lo mejor es dormir bien, evidentemente si puede ser sin ayuda de medicamentos para inducir el sueño mejor, pero necesitamos hacerlo porque es extremadamente importante para que el cerebro nuestro se limpie y podamos continuar. Voy a ir aligerando un poquito. El tabaquismo es una de esas actividades que sabemos todos que influye de forma negativa
en el cerebro en muchísimas otras cosas, como puede ser, sabemos todos que puede inducir cáncer y puede afectar a enfermedades, inducir a enfermedades cardiovasculares, pero también afecta al cerebro. Este sería, por ejemplo, otra imagen del cerebro de una persona. Arriba la tenemos que no es fumadora y abajo también con una edad parecida que es fumadora, y vemos como la funcionalidad del cerebro es menor en personas que suelen ser fumadoras activas durante mucho tiempo. Nosotros quisimos hacer en el laboratorio una cosa parecida para ver qué ocurre realmente cuando uno está expuesto al tabaco. Expusimos a animales de laboratorio al tabaco como si fuera de segunda mano, expuestos a tabaco, al humo del tabaco, y si miramos esa deposición de proteínas tóxicas que explicaba Antonia, también relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, vemos que los animales que han estado expuestos al humo del tabaco tienen muchísima mayor cantidad, estas barras negras, mayor cantidad de esos depósitos en el cerebro, y además esas células gliales que hablaba Antonia sobre la inflamación, que participan en la inflamación del cerebro. Si las analizamos también en esos animales que han estado expuestos al humo del tabaco, también vemos que existe una mayor cantidad, están hiperreactivas, existe inflamación en el cerebro tras la exposición al tabaco. Así que el tabaco eliminado, porque además se ha visto que fumar puede incluso doblar la probabilidad de desarrollar Alzheimer o tenerlo incluso hasta 10 años antes de lo que podría uno desarrollarlo. Otras cosas que podemos mejorar. Este debería ser muy sencillo. Dieta y ejercicio, todos lo sabemos. La mejor, la dieta mediterránea. Existen muchísimas variaciones sobre la dieta mediterránea, básicamente una gran cantidad de frutas, verduras, cereales, frutos secos, no hay mucha cantidad, mucho pescado, especialmente si no está frito, el pollo mejor que la carne roja, cambiar las grasas, especialmente por aceite de oliva, aunque no sean gran cantidad. Y lo bueno de la dieta mediterránea, entre otras cosas, que usamos muchas hierbas aromáticas en lugar de la sal. Debemos bajar los niveles de sal y se puede condimentar la comida por ejemplo, con hierbas aromáticas, y vamos a ver que esas hierbas aromáticas, entre otras cosas, tienen una gran cantidad de fenoles y polifenoles naturales, es decir, tienen unos componentes que son los que nos van a ayudar a mejorar la salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo en general. El aceite de oliva, por ejemplo, es tiene altos niveles de fenoles y polifenoles. Los fenoles y los polifenoles, sobre todo los naturales, son agentes que son antioxidantes, es decir, eliminan radicales libres. Radicales libres se encuentran en el cuerpo, son también desechos del metabolismo del cuerpo y nos ayudan a luchar contra esos radicales libres. Hemos escuchado seguramente muchísimas veces el resveratrol, que también es un antioxidante y un antiinflamatorio natural que se encuentra altamente concentrado, por ejemplo, en las uvas y también en la soja, y los taninos también son antioxidantes y antiinflamatorios, y están especialmente concentrados, por ejemplo, en el vino tinto. No es que el alcohol sea bueno, sino que los taninos que están incluidos en ese vino son beneficiosos, pero también se pueden encontrar en el té o en el chocolate, también se encuentra. Y además esa cantidad de ácidos grasos esenciales que son esenciales también para el mantenimiento y el buen funcionamiento del cerebro, pues se encuentran, por ejemplo, en el omega 3, que está presente en el pescado azul, sobre todo las sardinas, también altamente presente en el salmón, en los mariscos, los frutos secos, y de nuevo esos aceites vegetales en lugar de la manteca que proviene de la grasa animal. Evitar aquellos alimentos que son altamente inflamatorios, es decir, que inducen inflamación del cerebro y de otras regiones del cuerpo, como pueden ser los fritos y toda la comida procesada. Y además de la dieta, todo esto está, no enseño todos los artículos que ayudan a soportar estos datos, pero todo esto es apoyado con artículos científicos que apoyan esto. Otra cosa que también podemos hacer para reducir o evitar el envejecimiento del cerebro, pues es la actividad física.
y la actividad mental. Se ha visto o se aconseja que el ejercicio cardiovascular, es decir, que incluye lo mismo caminar, que puede ser bailar o ir en bicicleta, pasear al perro, es decir, no hace falta un ejercicio muy exagerado. De hecho, cuando hay muchísimo ejercicio de esa forma que ya no es aeróbico, de hecho es negativo, pues mejora el estado físico y también mejora el estado mental. De hecho, existen incrementos de BDNF, esa molécula que decíamos que nos ayudaba a la memoria. Se ha visto que existen incrementos de BDNF si hacemos ejercicio regular, pues 3-5 veces a la semana, durante solo 30 minutos, no hace falta mucho más. Este es un estudio que se publicó en PNAS en el 2011 y donde se veía que personas que tenían esa actividad física, pues de hacer un poquito de ejercicio, 30 minutos, caminar de forma diaria, pues incluso tenían un incremento en el volumen del hipocampo, es decir, la región está implicada en la memoria, pues su volumen se mantenía o incluso mejoraba comparado con personas que no hacían ese ejercicio. Las actividades mentales también se ha visto que favorecen un envejecimiento más sano y de hecho se piensa que son incluso capaces de detener el desarrollo de esas enfermedades neurodegenerativas como podría ser la enfermedad de Alzheimer y entre ellas pues actividades mentales se considera básicamente aprender cosas nuevas. Ya puede ser que uno se apunte a un curso de algo o aprender cosas, nuevas habilidades. Entre ellos también se incluye la lectura e incluso la interacción social. La interacción social es extremadamente importante por esta actividad mental, también porque favorece o evita esas situaciones de depresión. En 2000 se mostró este artículo en la revista también de PNAS, donde se veía que le hacían un análisis del tamaño del hipocampo de esa región tan importante para la memoria a taxistas de Londres que tenían que estudiar todas las calles de Londres antes de que existieran esos GPS y estaban hasta 4 años estudiando todas las calles de Londres y lo que veían es que esa gran capacidad de memorizar cosas, de aprender cosas nuevas, de posicionarse espacialmente también, de orientarse en el espacio, permitía que durante el tiempo, al final de esos 4 años que estaban tanto tiempo estudiando para esos exámenes, tenían un mayor volumen en el hipocampo, con lo cual implica que el hecho de tener la mente activa, de aprender cosas, de socializar, favorecen también el envejecimiento sano. Corro. La diabetes, sabemos todos que la diabetes, uno de los motivos por los que se causa la diabetes tipo 2, no voy a hablar de la 1, que es la 2 está asociada con personas adultas. Principalmente lo que ocurre es que cuando llevamos una mala dieta, justo lo que acabamos de hablar, tenemos poca actividad física, tenemos sobrepeso o incluso estamos obesos, existe una mayor producción de insulina porque hay muchos niveles de glucosa en sangre, incrementa el índice de masa corporal y con el sedentarismo se puede dar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, uno de los efectos que puede tener, pues aparte de que sabéis que puede dar problemas a nivel cardiovascular, provoca cataratas, además puede provocar fallos en el cerebro, que los vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenéis en esta gráfica que se muestra en un artículo en la revista de Lancet, vemos que los pacientes que tienen diabetes, independientemente de la edad que tengan, tienen un peor capacidad cognitiva comparado con esos pacientes que no tienen, y además cuando miramos la demencia, es decir, esos problemas cognitivos que se dan con la edad en determinadas condiciones, se sabe que los pacientes que tienen diabetes pues tienen una peor progresión y suelen tener más demencia. No voy a entrar en la parte molecular para adelantar un poco, es por un fallo en la recepción de la insulina, aunque se produzca insulina por el páncreas, no es recibida bien por los
tejido. Sin embargo, hace poco salió una publicación en la que decían, por ejemplo, que aquellas personas que tenían una mayor cantidad de grasa en el abdomen, es decir, las personas que tenían más cantidad de grasita en la barriga, no tenían especialmente una mayor predisposición a tener problemas de demencia o problemas de fallos cognitivos, siempre y cuando este aumento de peso ocurriera cuando la persona ya era más mayor. Sin embargo, cuando tenemos sobrepeso, una mayor cantidad de grasa abdominal durante la edad media, es decir, sobre los 40, 50 años, sí que se ha visto una correlación directa entre una mayor grasa corporal y una mayor probabilidad de desarrollar una demencia. Además, en el páncreas, que es donde se produce la insulina, se produce también otra hormona que es la amilina, y la amilina en realidad se libera cuando hay glucosa alta, igual que la insulina, y la amilina es una hormona que viaja al cerebro y permite darnos sensación de saciedad para que paremos de comer cuando los niveles de glucosa están altos en sangre. Y lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue analizar animales que tenían mucha amilina, mucha de esta hormona, y ver qué ocurría en animales que estaban predispuestos a desarrollar un tipo de enfermedad de Alzheimer, porque se sabe que los pacientes en general que tienen diabetes tipo 2 suelen tener el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer o demencia. Esto lo vimos en el laboratorio y lo que pudimos observar es que esa amilina que se produce en el páncreas y que tiene que viajar al cerebro para decir que paremos de comer, es capaz también de depositarse en el cerebro y volverse tóxica. Este es básicamente el resumen del análisis, con lo cual no es simplemente un problema de insulina, no es un problema de metabolismo de la glucosa, que también, sino que otras cosas que se producen también durante estos picos de glucosa en el cuerpo también inducen que esas proteínas tóxicas en el cerebro se acumulen más y dañen al cerebro. Así que intentar mantener el peso a raya y evitar los azucarado. Y con esta voy casi que terminando. Lo otro que os quería comentar son los traumatismos en la cabeza. Se ha visto, no sé si vosotros conocéis, supongo que sí, os suena que los boxeadores cuando se dedican mucho tiempo al boxeo terminan lo que se denomina sonados, ¿no? Es lo que se llama realmente demencia pugilística y se produce por daños que se producen de forma continuada en el cerebro tras el golpeo constante que sufren estos deportistas durante muchísimo tiempo. Esta demencia pugilística, que se llamaba así antes, es una demencia, las personas se devuelven depresivas y tienen fallos cognitivos. Hoy en día se llama encefalopatía crónica y se ve no solo en jugadores o en boxeadores, sino que se ve también en personas, por ejemplo, que han sido expuestas, pues veteranos de guerra, los que están expuestos a golpes y a explosiones, personas que han tenido accidentes de tráfico, por ejemplo, o incluso jugadores de deportes que son de contacto y reciben muchos de estos golpes, que aunque inicialmente puede que ni siquiera pierdan el conocimiento, pero reciben muchos a lo largo de mucho tiempo. Así es como parece que luce el cerebro de una de estas personas con demencia pugilística. Veis la diferencia en el tamaño, que sufre una reducción gigante comparado con un cerebro normal sano. Esto evidentemente es un estado de demencia pugilística muy avanzado, pero esos daños ocurren. Y lo que ocurre es que una de esas proteínas que comentaba anteriormente Antonio, que se llama tau, se hiperfosforila, se queda atrapada dentro de las neuronas y comienza a dañar, digamos, las neuronas y como veis aquí, pues principalmente puede afectar a una zona, pero se puede extender por todo el cerebro. Y esto ocurre pues porque todos esos daños van afectando también
a todo el flujo sanguíneo del cerebro y finalmente pues se produce todo ese daño cognitivo. Nosotros hicimos también este análisis en unos animales de laboratorio y en los que vimos que evidentemente cuando estos animales recibían una serie de daños en la cabeza, finalmente lo que ocurre es que se forman muchos más de esos ovillos neurofibrilares y no es solo en la zona donde se da el golpe, sino que se extiende por todo el cerebro. Con lo cual, una de las cosas que hay que hacer es, evidentemente, evitar posibles traumatismos cráneoencefálicos y no solo es un golpe de esto, sino que, por ejemplo, cosas como montar en montaña rusa, que parece inicialmente algo que podría ser no muy perjudicial, pues también se ha visto que puede provocar este tipo de daño. Y lo que comentaba inicialmente Antonio, pues que existen personas que pueden llegar hasta más de los 110 años, se llaman los supercentenarios, no sabemos por qué en realidad estas personas son capaces de vivir tanto tiempo y además de tener esta edad, están básicamente pues muy saludables. El récord lo tiene lo tenía una mujer francesa que llegó a vivir los 122 años y el hombre más mayor que se ha registrado hasta ahora pues llegó a vivir hasta los 116 y estaban perfectamente bien. Y encima, si los analizamos, por ejemplo, Jane, esta mujer que murió a los 122 años, fumó hasta que tenía 117 años, es decir, además me encanta porque podéis leer su biografía, genial, lanzó un disco de rap con 121 años, es decir, es una persona completamente activa que fumaba y que por lo visto dejó de fumar pues porque ya no tenía cataratas y no veía cómo encenderse el pitillo, pero la mujer estaba perfectamente bien. Lo mismo pasa con Walter Brennan. ¿Qué ocurre con estas personas? Porque claro, uno dice, bueno, pues voy a llevar una dieta sana, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar y de beber, pero estas personas que viven tantísimos años parece que en realidad ellos no tenían mucho cuidado. Pues esto está en realidad relacionado con la predisposición genética. Es decir, hay ciertas cosas en nuestros genes que no podemos controlar, somos así. De hecho, si os fijáis ahí, la mayoría de los supercentenarios son japoneses porque tienen una cierta predisposición a vivir durante más tiempo. Ellos acumulan una serie de características, como por ejemplo suelen tener menor índice de masa corporal, tienen menos grasa, tienen más sensibilidad a la insulina, con lo cual no están tan expuestos a padecer esa diabetes tipo 2. Se ha visto que además tienen una mayor frecuencia del alelo ApoE2, que creo que lo menciona también Antonia antes, que es protector de hecho contra el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer e incluso de enfermedades cardiovasculares, y este artículo que salió el año pasado sobre su sistema inmune de por sí es muchísimo mejor, digamos, están mejor armados que el resto de los mortales, con lo cual muchas veces dice uno, bueno, pues parece que ¿qué hago, no? ¿Qué hago si es un poco predisposición genética? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que podemos hacer, con esto termino. Realizar ejercicio cardiovascular, leer, estar siempre activo, tener una dieta saludable, dormir genial, si se puede hacer, socializar, tener hobbies, actividades que nos parezcan apetecibles y que nos haga felices, evitar el traumatismo, controlar todas aquellas enfermedades que sean controlables, pues la obesidad, la hipertensión, la diabetes, siempre que podamos controlarla, perfecto. Evitar el tabaquismo y el consumo de otras sustancias. Se sabe también que el alcohol es perjudicial para el mantenimiento de la salud del cerebro, y evitar todo lo que podamos esas situaciones de estrés y depresión. Porque hace pues 4 o 5 años salió esta publicación también en Lancet, en donde hacían una multiintervención, es decir, cogían a personas pues, de edad avanzada, de unos 70, 80 años, y hacían todo lo que acabamos de decir, la dieta, el ejercicio, actividades de mantenimiento de
pues de hacer cálculos con las mentales y cosas así, y mantenían a raya todas sus enfermedades. Estas personas, después de 1 o 2 años en este plan, tenían muchísima mejor capacidad mental que aquellas personas que no seguían esto. Es decir, es una acumulación de diferentes cosas que podemos hacer para que esto funcione. La foto de nuestro grupo, aquí faltan más personas, pero para que veáis todos los que estamos trabajando en el grupo de Antonia, que se llama el NeuroAD, en el Departamento de Biología Celular. Todos trabajamos en la enfermedad de Alzheimer, cada uno hacemos una cosa distinta, pero somos todos parte del mismo equipo. Y con esto aquí me quedo y abierta a cualquier pregunta que podáis hacernos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Inés Moreno, por esta segunda parte de la tertulia. Vamos a proceder a abrir el chat para que todas las personas que tengan alguna pregunta, tanto para Antonia Gutiérrez como para Inés Moreno, puedan hacerlo, escribiéndonos en el chat tranquilamente cualquiera de las dudas que tengan. Recordad que toda esta ponencia está siendo grabada, por lo que podrán luego volverla a ver y volverla a disfrutar a través de la web y las redes sociales del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Animo a todas las personas que tengan alguna pregunta, tanto para Antonia como para Inés, a que las hagan directamente a través del chat. Yo voy a aprovechar que puedo ser la primera y me gustaría preguntarle a la profesora Gutiérrez, Antonia, en una de sus diapositivas hemos visto cómo hay mayor incidencia de Alzheimer, tanto en Asia como en Europa respecto a África y a América. ¿Existe algún indicativo que pueda dar algún motivo de por qué pasa esto? Bueno, evidentemente el número de personas que viven en cada uno de esos continentes distintos. En Asia el número de personas que viven es, fíjate, en la India hay 1.000 millones, en China hay otros 1.300 millones de personas. Y evidentemente pues hay más personas que puedan padecer esta enfermedad. Es verdad que la expectativa de vida es distinta en los distintos países. En África la expectativa de vida es muy baja y además no se recogen tanto los datos, es decir, no es que solo porque sea baja, porque las personas viven menos y no llegan a esas edades avanzadas para sufrir la enfermedad, sino que también pues no se recogen todos los datos. Donde más hay es en Europa, que es un continente envejecido, y en América del Norte, pero también porque se recogen mucho más estos datos. Animo a todas las personas que nos hagan llegar sus preguntas y yo sigo aprovechando y le pregunto, Antonia, ¿y se ha reconocido algún tipo de aumento en el número de personas en los últimos años? Se ve, que comentaba usted, que se prevé un número aún mayor de personas que sufren Alzheimer. Sí, ¿Tiene algo que sí. ver con nuestro estilo de vida, con el que se aumente la edad a la que nos morimos, o porque hay algún otro elemento que nos lleva a que aumente el número de casos de Alzheimer? Pues lo has dicho correctamente, se debe al aumento de la expectativa de vida, a la mejora sanitaria que hace que las personas, pues, evidentemente, vivan más años y una mejor alimentación, todo lo que conlleva ese aumento en la edad. Y también es una enfermedad asociada al envejecimiento. Si en España, que tenemos una expectativa de vida pues similar a la de Japón, somos además un país altamente envejecido, donde pues, la expectativa está alrededor de los 80 y tantos años en las mujeres, la incidencia es bastante alta. Cuanto más vivimos, pues mayor probabilidad tenemos. El envejecimiento es el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Si todos viviéramos hasta los 150 años y no tomáramos las medidas que nos ha comentado Inés previamente, pues todos acabaríamos con esta enfermedad, casi seguro, ¿no? Mientras se van animando, esperamos que podéis... Bueno, ya tenemos la primera pregunta de María González. Da las gracias a la ponencia y comenta que se ha hablado sobre el ejercicio cardiovascular, pero ¿se sabe algo sobre el efecto del ejercicio de fuerza? Entiendo que es para Inés Moreno la pregunta. Sí, todo lo que en general se ha visto sobre el ejercicio suele ser cardiovascular aeróbico, es decir, esfuerzos extraordinarios como los que pueden ser de fuerza, siempre y cuando no genere un estado de, pues, por ejemplo,
de sobreesfuerzo, es decir, cuando ya se llega a la parte de generación de agujetas, de producción de ácido láctico, esa parte ya no sería, digamos, beneficiosa. Lo que es beneficioso es poco ejercicio repartido y que llegue a ser, pues, eso, cardiovascular de unos 30-40 minutos durante el tiempo, pero que yo sepa, lo que yo he leído, los ejercicios de fuerza en sí no son tan beneficiosos como los cardiovasculares. No es que sean contrarios, no es que sean malignos, sino que no se ve ninguna diferencia. Pedro nos pregunta que, bueno, que tuvo un traumatismo encefálico fuerte por un accidente hace casi un año. ¿Hay algo que pueda hacer en especial, aparte de lo comentado, para que este tenga un menor impacto a largo plazo? Pues esa es una pregunta estupenda. Sí que es verdad que todo lo que yo he hablado, aunque al final he ido un poquito corriendo, todo son factores de riesgo finalmente. Es decir, cuando hablamos de cosas que podemos evitar o no, son factores de riesgo, y como siempre que hablamos de factores de riesgo, no implica que el hecho de tenerlo evidentemente vaya a producir una enfermedad futura 100%. Dicho esto, una vez que ya se ha producido el traumatismo, primero lo importante es no tener dos traumatismos seguidos, porque el cerebro pasa por un estado en el que, digamos, que se encuentra mal, se tiene que recuperar, y por eso, por ejemplo, se está viendo mucho en jugadores de rugby y de todos estos deportes de contacto, cuando son capaces de que cuando ese deportista ha sufrido un traumatismo, ¿cuándo puede volver a jugar, ¿no? Porque cuando dos contusiones se hacen de forma muy continuada, el cerebro no es capaz de recuperarse y es como acelerar, y de forma exponencial se empeora de nuevo. Con lo cual lo importante es no tener traumatismo continuado. O que no sean, o si los hay, pues que no sean severos. Siempre que se trate el traumatismo de forma cuanto más temprana mejor, normalmente suele funcionar bien los antiinflamatorios que se suelen dar en general a las personas que han sufrido este tipo de traumatismo, pero en realidad no hay mucho más. Sí que es verdad que si uno tiene, digamos, uno de estos factores que podrían ser un poco más condicionantes a desarrollar algún problema de tipo cognitivo, se enfatiza más que se pongan por medio pues todas las otras opciones que puedes hacer. Es decir, si has tenido un traumatismo, pues intenta mejorar también la comida, hacer el deporte suficiente, el dormir bien. Es decir, si uno te falla, por lo menos intenta que los otros pues, los puedas mantener, ¿no? Nos comentan que cuán relevante es el fenómeno del estrés y la depresión en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas durante el envejecimiento. Si no resultaría de mayor interés tratar el estrés con el fin de prevenir el curso de estas enfermedades. Sí, sí y no. Primero porque el estrés, estamos casi siempre expuestos a estrés. Eso, por mucho yoga que se haga, me parece que va a ser complicado. Sí que es verdad que está implicado en otro tipo de enfermedades, y no solo en las neurodegenerativas, sino también otras de tipo psiquiátrica. ¿Se puede manejar el estrés? Sí. ¿Se puede medicar, digamos, para evitar tener estrés? También. El problema es que cuando uno trata, digamos, los síntomas de ese estrés, pero no retira el estrés, finalmente el balance no es suficientemente bueno. Es decir, tú puedes tomarte un diazepam y estar ese día relajado, pero al final, si tienes la fuente de estrés ahí, finalmente eso no va a desaparecer. Uno comienza a tener como se acostumbra a ese nivel basal, y entonces parece que está uno mejor, que no lo siente, pero sigue estando con esos niveles extremadamente altos de cortisol, con lo cual lo mejor evidentemente es quitar el estrés, intentar tratarlo de una forma que no sea con medicamentos, como hemos dicho, que por ejemplo o el sueño también, por ejemplo, también se utilizan las benzodiazepinas porque son también hipnóticas, relajantes, sirven también para controlar el estrés. Se sabe que son adictivas, es decir, muchas veces lo que arreglamos por un lado lo estropeamos por otro.
Nos comenta Víctor Vargas si hay alguna relación o estudio entre la longevidad en los ciudadanos japoneses y el nivel de suicidios, que si no está equivocado también tiene un mayor número de incidencias respecto al entorno europeo. Entiendo Bueno, yo que relacionado sí, también con el estrés. evidentemente yo lo que conozco, sí que es verdad que la sociedad japonesa pues tiene una alta tasa de suicidio, pero que está asociado sobre todo con el estrés y el estrés del trabajo, ¿no? Creo que está más asociado con la vida adulta que con el envejecimiento propio, ¿no? Es una situación de estrés de trabajo, depresión, suicidio, pero no es una cosa, yo entiendo que no está asociada con el proceso de envejecimiento. Me gustaría sumar dos preguntas. Carmelo nos comenta que los deportistas de Fórmula 1, de automovilismo, tienen riesgos cerebrales por la alta velocidad. Él lo comenta, yo entiendo que es una pregunta, y me gustaría sumar la pregunta de la diferencia entre demencia senil y Alzheimer. Bueno, es que demencia no es una enfermedad. La palabra demencia hace referencia a un síndrome, a un conjunto de síntomas. En este caso es la consecuencia final de una serie de enfermedades. A demencia se puede llegar por distintas enfermedades, ¿de acuerdo? Es el cuadro clínico. La enfermedad de Alzheimer se diagnostica realmente post-mortem. No hay un diagnóstico preciso ante-mortem. Cuando un clínico, un médico dice que la persona tiene Alzheimer, lo que tiene es un posible o probable Alzheimer por una serie de parámetros clínicos y si le ha hecho hacer algún tipo de análisis de neuroimagen, ya con muchísima suerte, ¿no? Entonces, cuando se le dice a una persona tiene demencia senil es porque tiene la sintomatología clínica, que puede ser debida al Alzheimer o no, pero es porque el médico no ha determinado si tiene realmente el Alzheimer. De hecho, no son... A demencia la vejez se puede llegar por distintas enfermedades, no solo por el Alzheimer. O sea, es un problema de diagnóstico. Nos comentan que cómo se puede evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido. Uy, perdón. Nos pregunta Paco Yescas que si el recuerdo de las experiencias pasadas y la rememoración de vivencia puede ser beneficioso para paliar o reducir el avance de enfermedades como el Alzheimer, recordando como por ejemplo canciones de la infancia o la publicidad de la época. ¿Podría ser beneficioso? Bueno, Sí que es verdad que todo. cualquier actividad que provoque que uno utilice el cerebro de forma activa, es decir, leer por encima una cosa, no, pero algo que digamos que tengas que hacer el esfuerzo de usar tu cerebro. Yo siempre hablo de hacer un crucigrama o el sudoku, también funciona. Algo que de verdad haga que el cerebro funcione, o sea, no nada superficial. Siempre el cerebro finalmente casi que es como lo podemos ver como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, en mejores condiciones está. Si eso es intentar recordar cosas del pasado, pues yo creo que también funciona. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las personas que sufren Alzheimer, se suele ver que recuerdan mucho más cosas del pasado que aprendieron o asimilaron hace muchísimo más tiempo, mientras que no son capaces, por ejemplo, de recordar lo que comieron ayer. Y es porque su capacidad de memoria y aprendizaje en ese momento no funciona, pero todavía recuerdan cosas que aprendieron en el pasado. Entonces, sí es verdad que se ve esa diferencia. Cualquier cosa que haga que nuestro cerebro esté activo, que funcione, que lo forcemos, que lo ejercitemos, no es la panacea, no es la píldora dorada, pero sí que es verdad que se ha visto que mejora las probabilidades. Para terminar, porque ya estamos casi fuera de tiempo, hay una pregunta que señala que si la dieta cetogénica, que sería aquella dieta con un alto contenido en grasas y bajo en hidratos de carbono, en hidratos de carbono, podría disminuir la probabilidad de padecer Alzheimer. Difícilmente, ¿no? Porque la dieta rica en grasa va a producir un aumento de lípidos que va a dañar el sistema cerebrovascular, todo el sistema vascular. Es decir, uno de los riesgos o de las enfermedades que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer
por ejemplo, la hipercolesterilemia, o altos niveles de colesterol en sangre, altos niveles de lípidos en sangre. Por lo tanto, una dieta exclusivamente cetogénica, evidentemente, desde mi punto de vista, imposiblemente puede disminuir la probabilidad de padecer Alzheimer. Sí que es verdad que, por ejemplo, se ha visto que la baja ingesta de calorías en general suele favorecer la restricción calórica, sí. La restricción calórica alarga la expectativa media de vida, pero que yo sepa, la restricción calórica en ese caso no es de tipo cetogénica, es simplemente una menor equilibrada de calorías. Eso sí se ha visto, se ha comprobado varias veces que es capaz de alargar la vida media de las personas. Pues muchísimas gracias a nuestras dos ponentes de hoy, Inés Moreno González y Antonio Gutiérrez, que nos han acompañado en esta última tertulia organizada por el Servicio de Divulgación Científica, de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga en este mes de noviembre, porque la semana que viene ya tendremos la Noche de los Investigadores el próximo día 27 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias a las dos ponentes, a Zaida Díaz Caviale, por habernos acompañado también desde aquí y representar al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga. Me gustaría señalar que esta es una actividad organizada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que la semana que viene arrancará la Noche de los Investigadores con la coordinación de la Fundación Descubre y que en toda Andalucía se llevarán a cabo más de 700 actividades. Actividades como esta trabajan para difundir la divulgación científica que se realiza en nuestras universidades. Es un apoyo a la ciencia y es un apoyo a los científicos y científicas que cada día hacen ciencia por nosotros, hacen ciencia por mejorar nuestra vida, por mejorar nuestra salud, y querría tener la oportunidad, hoy que me han dado el cierre y el agradecimiento, de dar especial las gracias a nuestras dos investigadoras que luchan contra una enfermedad que para mí sería una de las peores a las que nos enfrentamos hoy en día, porque es la enfermedad que nos obliga a olvidar. Y si nosotros olvidamos quiénes somos, directamente desaparecemos. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por todas las horas que le dedicáis, con la esperanza de que algún día exista alguna cura, alguna solución que pueda frenar esta pandemia que es el Alzheimer, que estamos en mitad de una pandemia por un virus, pero sabemos que hay otras muchísimas que siguen ahí, que llevan muchísimos años lastrando la sociedad. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes, muchísimas gracias a todo el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA por realizar estas tareas y por realizar estas tertulias que acercan la ciencia a todo el mundo. Y gracias por estar todos hoy con nosotros. El próximo viernes 27 de noviembre podrán sumarse a muchísimas de las actividades que se realizarán aquí en Málaga, muchas virtuales para que puedan hacerlo siguiendo las medidas de restricción. Y sin más, Inés, Antonia, no sé si queréis dar unas últimas palabras. Pues daros las gracias a vosotros por tenernos hoy aquí y poder pues, compartir con el público en general, ¿no? Que ha asistido pues, estos conceptos, estos trabajos, que ha sido pues, muy, muy gratificante, y evidentemente agradecerle a Zaida que nos haya acompañado aquí y toda la iniciativa que realizáis desde el Servicio de Divulgación de la UMA, evidentemente. Yo también quiero dar las gracias al Vicerrectorado de Investigación, a Zaida, a ti, Teresa, también, a Paco, y por vuestra ayuda, a Isabel del Servicio de Divulgación y a toda Aula Magna por permitir que en esta situación pues, podamos llegar a todos y difundir nuestros resultados y compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias. A vosotras, a todo el público en general, decirle que en el chat está disponible el enlace para el formulario de satisfacción, que le va a quitar solo unos segunditos y que estaremos muy agradecidos si nos lo pueden rellenar, porque es la única forma que tenemos de tener ese feedback y saber si este tipo de tertulia les llega, les gusta y cómo seguir trabajando en ella. Sin más, decirle que será volcada a la web y a las redes sociales del Servicio de Publicación y Divulgación Científica de la UMA para que la puedan volver a disfrutar, que nuestras dos investigadoras forman parte de la plantilla de la universidad, así que si alguien tiene alguna duda o quiere seguir investigando, sus contactos están en la web de la Universidad de Málaga. Y sin más, les decimos a todos adiós y nos vemos el próximo viernes 27 en la Noche de los Investigadores. Hasta luego. Hasta luego.